Protagonistas por Buenos Días América. 7:37. Le agradecemos la espera a la doctora Melania Carrión, asesora política y parlamentaria. La hemos invitado porque ayer, justamente con la invitación, yo trataba de recordar quién había participado en las últimas reformas al Código de la Democracia y apareció en mi mente el nombre de ella, asesora parlamentaria desde hace varios años. Muchas leyes que están vigentes en el país, bueno, es gracias a la persona que van a escuchar en esta mañana. Se trata de la doctora Melania Carrión. Y la hemos invitado porque en el mes de diciembre el CNE se declaró no competente para observar el financiamiento ilegal en el marco de una campaña electoral. Y nosotros nos quedamos con un signo de interrogación encima de la cabeza. ¿Cómo hablamos? Pues si recientemente nomás se aprobaron unas reformas al Código de la Democracia. Esta declaración de funcionarios del CNE ¿es cierta a propósito de tantas denuncias o de este par de denuncias? Una del Frente Parlamentario Anticorrupción y otra del propio ministro del Interior, Juan Zapata, de presuntos vínculos de ciertos candidatos con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a la radio audiencia que nos escucha hoy. Pues eso llama la atención porque ciertamente, y como usted adecuadamente señala, ya en el año 2019 se hizo un proceso importantísimo de reforma al Código de la Democracia, en el cual había participado como asesora parlamentaria precisamente, y uno de los ejes de esa reforma, además del relacionado con el régimen electoral que tiene que ver con el método de asignación de escaños, con la forma en la que se pueden inscribir, registrar los partidos, las organizaciones políticas, además tenía que ver con el control del financiamiento político electoral. Fue uno de los ejes en los cuales el mismo Consejo Nacional Electoral, a través de sus delegados técnicos y de sus máximas autoridades, incluso presentaron observaciones, y muchas de esas observaciones hacen parte ya de la reforma que entró en vigencia en el año 2020, en febrero de 2020. Entonces sí llama la atención porque tienen competencias. Hay muchísimos artículos que se incorporaron a partir del artículo 212 siguientes, 219, 220, en el cual se establecieron disposiciones incluso adicionales para que no solamente pueda el CNE hacer un control del gasto electoral, sino que además pueda hacer controles cruzados, pueda implementar un sistema que permita poder acceder no solamente al registro de bases de contribuyentes a las organizaciones políticas, sino también para que se pueda identificar, digamos, en qué se están gastando, para que se pueda monetizar esas contribuciones cuando son en especies, que se puede existir incluso una bancarización de esas aportaciones. Entonces, sí llama la atención, Carlos, y en este primer momento quisiera mencionar que, y de manera tajante, que el Consejo Nacional Electoral tiene competencias, y es más, está en deuda, porque hasta el año 2022 tenía que haber cumplido después del código. El código le dio 3 años para que implemente un sistema específicamente para el control de los recursos. Entonces, lo que está faltando aquí, más bien, como siempre, es la voluntad política de hacer las cosas y no necesariamente la falta de normas. Doctora, este sistema que está contemplado en las últimas reformas del Código de la Democracia, ¿ya fue implementado por el Consejo Nacional Electoral o ha quedado como letra muerta? No han hecho nada. Sabemos que no, sabíamos, o hasta al menos yo no tengo conocimiento de que así haya sido, hasta donde tuve conocimiento no ha sido implementado, y eso permitiría estos controles cruzados, es decir, permitiría incluso acceder a información de las instituciones públicas que pudieran ser depositarias de datos que le sirvan al Consejo Nacional Electoral para poder realizar este control. Se le dio amplias facultades al Consejo, y no solamente, digamos, a través de este sistema, sino para que cree una unidad de apoyo precisamente al control de financiamiento ilegal que pudiera existir, ¿no? Es decir, sabemos que existe la Unidad de Análisis Económico Financiero, la UAFE. Sin embargo, además de esta unidad que tiene su propia autonomía, digamos, y que tiene un marco de regulación incluso internacional, además de esta unidad existía, digamos, el mandato de crear una unidad específica dentro del Consejo Nacional Electoral. Doctora, entonces el control del gasto electoral es posterior a las elecciones con base al informe económico que presenta cada organización política del país. ¿Ese es el único control que realizaría el CNE o no?
Eso es lo que el CNE se ha mantenido desde que se realizaba la reforma, pero hay, digamos, ese sería el control posterior. Pero hay una forma de hacer, digamos, un control permanente y periódico con el registro que tienen que entregar las organizaciones políticas cada 15 días. Y para esto era el sistema, es decir, un sistema en el cual cada 15 días se pueda registrar qué es lo que se ha recibido como aportes, en qué se está gastando, de dónde viene el financiamiento, para qué se ha asignado ese financiamiento. Incluso se estableció muchísimas disposiciones que limitan el financiamiento tanto de personas naturales como también de personas naturales o jurídicas extranjeras que están prohibidas, digamos, de aportar a los partidos políticos. Pero se establecieron muchísimas disposiciones precisamente para darle las herramientas al Consejo Nacional Electoral y que no sea una excusa el mencionar que tiene que terminarse la campaña, tienen que presentarse los informes para hacer un control. Ese control se llamaría control posterior porque en efecto permitiría triangular la información que están reportando durante la campaña electoral los partidos políticos, pero además permitiría ver, obviamente, ya como un ejercicio de rendición de cuentas, digamos, en qué se ha gastado de manera global. Doctora, pero se entiende que eso es lo que está en el Código de la Democracia, pero si no existe ese sistema, entendemos que ese control permanente y periódico que deben presentar, o más bien los informes que deben presentar cada una de las organizaciones al CNE, no lo están realizando, o sí lo están realizando, pero solamente son papeles y a la larga va a seguir funcionando como siempre el control posterior con base al informe económico presentado por estas organizaciones políticas que están terciando en los comicios seccionales. Así es, y por eso estaría en deuda el Consejo Nacional Electoral y habría incumplido si no realizó, digamos, lo necesario para poder contar con ese sistema, que era un mandato para que le quede claro, para que le quede claro a la audiencia, a propósito de esta denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción, de que hay candidaturas que tendrían nexos con actividades ilícitas, tranquilamente uno de esos candidatos que tienen presuntos nexos con actividades ilícitas puede resultar electo y sencillo, va a ejercer sus funciones porque no ha existido ninguna observación del ente electoral. ¿Esto es así? Sí, en efecto. Lamentablemente a eso nos vemos abocados cuando las instituciones llamadas a hacer la supervisión, el control, digamos, esperan que precisamente pasen las cosas para poner atención a los problemas que se podrían advertir. Esto ya se advirtió en el periodo pasado, ya se hablaba del posible financiamiento ilícito y de contribuciones no adecuadas y evidentemente por eso se le dio las herramientas legales al Consejo Nacional Electoral para que pueda actuar, ¿no? Habría que ver qué tipo de infracciones cometen también las organizaciones políticas, porque sí hay causales que pueden habilitar, digamos, el que la persona electa pueda quedarse sin, digamos, su espacio de designación sin el cargo si es que se determinan el incumplimiento de ciertas disposiciones legales. Oiga, doctora, ¿cuáles son las fuentes legales para financiar una campaña electoral aquí en el Ecuador, según lo que consta en el Código de la Democracia? ¿Quiénes pueden aportar? ¿Se acuerda que en algún momento dijeron que los banqueros aportaban a las campañas presidenciales? Los banqueros pueden seguir aportando, los grandes empresarios pueden seguir metiendo billete, tal vez alguien que viene del exterior puede seguir metiendo plata para las camisetas, las gorras, los banners, etcétera, etcétera. ¿O qué es lo que permite el Código de la Democracia y qué no? Bueno, se permite que en general las personas naturales puedan hacer contribuciones. No pueden hacerlo, digamos, las personas jurídicas que tengan, por ejemplo, contratos con el Estado. No pueden hacerlo las personas extranjeras tampoco, ni las empresas extranjeras. E incluso para las personas naturales existe un límite de aportes porque tiene que ver también con sus ingresos. Una de las cosas que se había analizado durante el debate parlamentario en el año 2019 es de que, claro, lo que se hacía es a veces incluso fraccionar los aportes. Entonces una persona podría estar aportando muchísimo y podría aportar más de los $10,000, digamos, que se permitiría en determinado momento, y podría estarlo fraccionando, o sea, podría aportar $200,000, $300,000, $1 millón y fraccionar incluso a través de terceros. Para eso era necesario, digamos, realizar estos controles cruzados. Y sí hay limitaciones precisamente para que no puedan empresas o grandes emporios económicos dar aportes a las organizaciones políticas. Hablemos del Código de la Democracia antes de entrar a la pregunta de la consulta popular, en donde un poco se quiere transparentar
con cuántos integrantes se compone una organización política en el país, cosa que nunca se ha conocido. Más bien nuestros nombres han aparecido como firmantes al momento de inscribir candidaturas. ¿Qué es? Tú firmaste por el Partido Socialista, tú firmaste por el socialcristianismo. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Pero son cosas que han ocurrido en nuestra democracia. A propósito de la aparición de movimientos nuevos, locales, ¿qué es lo que dice el Código de la Democracia en torno a este tema? Porque en cada elección aparecen nuevas empresas electorales y solamente aparecen en ese comicio y luego no se sabe más. Luego aparece ese mismo candidato con otro membrete, se entiende, otra organización política. Pero para que le quede claro a la audiencia de América, ¿qué es lo que norma el Código de la Democracia en este tema? El Código de la Democracia lo que hace es desarrollar algunos preceptos constitucionales. Lamentablemente el problema, digamos, sobre esta distorsión y el número que podemos tener de organizaciones políticas no necesariamente se origina en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia regula, pero es el marco constitucional el que habilita la emergencia, y ahí hubiese sido, digamos, una importante oportunidad que perdió el gobierno nacional, porque reales reformas y modificaciones que pudieran tener impacto en el sistema de partidos, en el sistema electoral en general, pudieron haber venido de iniciativa del Ejecutivo con esta propuesta, digamos, o este referéndum, incorporando temas que realmente hagan cambios. Por ejemplo, limitando quienes pueden crear organizaciones políticas, el número de organizaciones políticas, y generando incentivos o regulaciones que tiendan más bien a reducir el número de organizaciones políticas. Sabemos que existen cerca de 300 organizaciones políticas, de las cuales la gran mayoría, digamos, y muy reducidos, no llegan ni a 10 los partidos políticos creados como tales, y la gran mayoría son movimientos, porque el marco constitucional habilita y tiene flexibilidad en cuanto a los movimientos políticos. Lo que ha hecho el Ejecutivo es plantear una fórmula, digamos, para modificar quienes de alguna manera simpatizan o se adhieren a los movimientos políticos, para que sea similar a lo que ocurre con los partidos políticos que sean afiliados, que no puedan pertenecer. Elimina, digamos, la figura de adherente permanente y adherente que existía para los movimientos políticos. Sin embargo, eso no va a generar los cambios que uno esperaría, digamos, en el sistema de representación y en el sistema de partidos. Para entenderle, digamos, para irlo entendiendo. A criterio mío son cosméticos. Son cosméticos los cambios. Entonces, no es que se pone un límite a la aparición de nuevas empresas electorales. Esa pregunta no va dirigida a aquella. No. ¿A qué va dirigida esa pregunta entonces, si usted no dice que es un cambio cosmético? Claro, digamos, va a tener su impacto, no digamos que tampoco es absolutamente que no va a tener ningún impacto. Todo cambio que hagamos en el sistema electoral y en el régimen electoral puede tener lo que se conoce como efectos mecánicos. Entonces, evidentemente va a generar un cierto desincentivo para las organizaciones políticas, pero no va a solventar el problema que tenemos de fondo, es decir, la emergencia de organizaciones políticas, la falta de adherencia, de identificación entre los integrantes de la organización política con el partido, la falta de profesionalización de la política, digamos, los ausentes procesos de idóneos procesos de selección de cuadros y formación de cuadros, de controles dentro de las organizaciones políticas, que son elementos que mejoran ciertamente la calidad de la democracia. Eso sí mejoran la calidad de la democracia, no reducir el número de asambleístas, sino son otros elementos los que mejorarían la calidad de la democracia, pero no va a cambiar eso en lo sustantivo, es decir, podría generar un desincentivo a la larga para la creación de organizaciones o estos movimientos, pero no va a resolver el problema. Lo que está planteando, en resumen, el Ejecutivo es simplemente de que puedan tener los movimientos políticos, se puedan crear con una base que es similar a la de ya actualmente para los partidos políticos, de 1.5, digamos, de la base electoral de la determinada circunscripción, pero no elimina que se puedan crear en cantones, en provincias, que puedan tener representación local, incluso en el exterior, que ese es realmente el problema, digamos, porque eso genera
la emergencia de grandes números de organizaciones políticas llamadas movimientos políticos. No es tanto el número de adherentes, digamos, y lo que está diciendo es de que, claro, y tal vez ahí podría venir algo de positivo, que es la eliminación automática de las organizaciones políticas o de pleno derecho, por decirlo así, cuando dejen de tener el número de adherentes establecido. Nada más eso, ¿no? Actualmente las organizaciones políticas se mantienen con un 10% de esos adherentes iniciales con los que se constituyó y podría supervivir. Lo que establece el Ejecutivo en su propuesta para el referendo es que sea con ese mismo 1.5% con el que se creó, que pueda mantenerse, el que era requisito para crearse, pueda mantenerse el movimiento político, pero hasta ahí, digamos, no va a generar las transformaciones que esperamos. Doctora, usted mencionó que hace falta la profesionalización de la política. ¿Usted cree que es tiempo que se establezca alguna enmienda a la Constitución para que se pongan requisitos para presentarse como candidato a diferentes candidaturas, sobre todo asambleístas, tomando en consideración que, según sus palabras, tampoco está de acuerdo con esa pregunta que plantea la reducción del número de legisladores, pero no cree que es tiempo de dar paso a aquello, de que, oiga, la idoneidad y la probidad para ejercer el cargo también se haga manifiesto en las diferentes instituciones públicas del Estado ecuatoriano? Porque si si seguimos siendo respetuosos de los derechos de participación, oiga, con el perdón de las personas que se encuentran en el analfabetismo, oiga, cualquier analfabeto puede ingresar a la política ecuatoriana y ya lo hemos visto. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Qué opina acerca de este tema? Sí, creo que es necesario repensar no solamente los requisitos para acceder a estos espacios de representación, sino el modelo de representación en sí mismo. Creo que la sociedad, creo que las instituciones, nuestro régimen democrático nos está alertando de que el sistema de representación debe ser revisado desde sus simientes mismos. Al margen de ello, digamos, sí pudiese en efecto y podría ser positivo. Cuando se analizaba la reforma en el año 2019 surgieron muchos intentos de que se establezcan estos requisitos adicionales para mejorar de alguna manera la calidad de la democracia o de la representación. Sin embargo, evidentemente la Constitución no permite, no se puede simplemente poner requisitos y así lo ratificó la Corte Constitucional cuando en el debate sobre la bicameralidad se establecía requisitos para los senadores, digamos, requisitos que podían afectar la participación. Así que no es tan sencillo en un diseño del régimen electoral establecer requisitos que puedan poner cortapisas a la participación cuando tenemos una Constitución, pero además no solo la Constitución, no la que garantiza, sino también instrumentos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia de garantizar el derecho a la participación política como parte de los elementos fundamentales y pilares de ese ejercicio democrático. En consecuencia, habría que ver hasta dónde los requisitos, y sí requiere un amplio debate y un amplio análisis que pueda realizarse en el marco de respeto también a esos instrumentos internacionales. ¿Que se puede hacer, Carlos? Se puede hacer, que sí lo habilitarían, incluso los estándares internacionales de derechos humanos lo habilitaría. Tiene que ser producto también de una reflexión profunda de nuestras sociedades. ¿Cuál es el problema, Carlos? El problema es de que estos ensayos institucionales permanentes, no nos gusta algo y ya queremos modificarlo, estamos ensayando todo el tiempo sin haber llevado los debates profundos hacia la ciudadanía para que esa ciudadanía en esta lógica de contrato social diga esto, nos sometemos, y que no estemos haciendo tampoco ejercicios permanentes. Lo que vemos en el referendo es parte de eso, ¿no? En cuanto al Consejo de Participación, ensayo tras ensayo, no resultó las elecciones generales cuando quisimos de esa manera, de alguna manera, limitar, digamos, el origen de quienes están en el Consejo. Ahora resulta que tampoco funcionó eso, vamos a pensar y ensayar otra fórmula y así sucesivamente. Estamos en un laboratorio, ya parecemos hámsteres o roedores. Qué triste escuchar que sí, estamos años luz de establecer políticas públicas, reglas claras en el marco de la institucionalidad. A propósito de estos temas electorales, ¿no cree que también es tiempo de hablar de que el voto sea optativo, no obligatorio? Porque la gente dice, yo solamente voy por el papelito,
pero allí no existe tal vez esa conciencia con la democracia de hacer nuestra tarea, lo que nos corresponde. En el marco de la consulta popular, revisar los anexos, pero la gente no conoce, no se toma el tiempo de hacer su tarea en democracia. ¿No cree que ya también es tiempo de que vaya a votar el que realmente esté informado y el que quiera, más no que nos obliguen? Carlos, creo que es una reflexión también social válida, creo que es pertinente discutirlo. Los modelos que vemos de voto facultativo, digamos, en la ciudadanía, no necesariamente mejoran y de manera automática la democracia, ni tampoco la cultura política. No es una fórmula que simplemente la aplicamos y el efecto inmediato va a ser una ciudadanía más informada, una ciudadanía más involucrada. Por supuesto que le significaría, digamos, al ciudadano que está totalmente alejado, desinteresado en la política, un alivio, porque no tendría que presentarse a votar, en algunos casos como mi persona que tengo que viajar, digamos, a otra provincia, sería como un alivio hasta cierto punto, pero también hay que considerar los efectos negativos que eso pudiese significar también para la representación. A veces cuando tratamos de solucionar un problema podemos generar otro, cuando armamos diseños institucionales y cuando revisamos la capacidad del elector para poder poner a sus representantes y designar a sus representantes. Tal vez el problema es un poco más de fondo. Yo me centraría muchísimo, si tuviera la posibilidad de hacer la arquitectura constitucional sobre el tema electoral, sí pensaría muchísimo en la profesionalización, en efecto el fortalecimiento de las organizaciones políticas, eliminar la participación de los independientes para que pueda de alguna manera profesionalizarse y obligarse o incentivarse, digamos, esta vinculación entre las organizaciones políticas y sus adherentes, ciertos controles dentro de las organizaciones que fomenten, digamos, esa calidad. Y por supuesto la educación, estimado Carlos, una ciudadanía y un pueblo informado, un pueblo culto, un pueblo interesado en los asuntos que pasen en su país, pasa también por el acceso a la educación y también a la calidad de comunicación que están teniendo las instituciones públicas. La corrupción, digamos, es una carta pésima de presentación de nuestro país, de nuestras democracias en la región, y evidentemente eso ha minado también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, a tal punto que ahora no existe la confianza en los partidos, no existe la confianza en las instituciones de control, y esa desconfianza también mina, digamos, esa relación que existe con el sistema político y la democracia por parte de los ciudadanos. Gracias. Entonces hay que hacer profundas reformas si queremos mejorar esos espacios, estimados. Gracias, doctora. La estaremos invitando con más frecuencia. Un gusto escuchar gente que conoce acerca de estos temas. La doctora Melania Carrión, asesora parlamentaria y política aquí en Buenos Días América. Que le vaya bien, doctora. Muchísimas gracias, Carlos. Saludo a la audiencia. Gracias. 8 en punto. Vamos con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Radial América, y enseguida regresamos. América es puntual. Son las 8 horas.